Buenas noches, bienvenidos a todas las personas que decidieron asistir a este live de la Facultad de Ciencias y Educación. Hoy vamos a presentar otras carreras que también son muy interesantes, muy diferentes entre ellas, pero las cuales vamos a conocer los beneficios de entrar a esta universidad distrital. Hoy vamos a conocer dos programas importantes, el programa de Archivística y Gestión de la Información Digital y el programa de la licenciatura en Ciencias Sociales. Buenas noches, profesora Ruth. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Bien, sí, señora, muchas gracias. Bueno, entonces empezando así como adentrándonos en esta carrera. Buenas noches, profesora Diana. Buenas noches, Laura y profesora Ruth, ¿cómo están? Bien, sí, señora. Bueno, entonces hablando así como ya acerca Profe de Diana, la, ¿cómo estás? Hola, Laura. ya para hablar acerca de las dos carreras, quería preguntarles primero con la licenciatura en Ciencias Sociales, ¿cuáles son las claves que abarca como tal esta licenciatura en las ciencias sociales? ¿Cuáles son esas áreas? Bueno, Laura, la licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital tiene una propuesta de formación en 5 campos que hemos considerado forman un profesional de la enseñanza de las ciencias sociales integral, que son los campos en pedagogía, por supuesto, es una de las líneas fundamentales, transversales del proceso de formación de un licenciado, el campo pedagógico. El otro campo es el campo científico. Un licenciado como profesional de la enseñanza de las ciencias sociales tiene de todas maneras que dominar los fundamentos y los desarrollos de las ciencias que va a enseñar, que son las ciencias sociales. Entonces está ese campo científico, está el campo investigativo, porque desde nuestra óptica el licenciado en ciencias sociales no solamente se dedica a la enseñanza como un proceso de transmisión de conocimientos, sino que el licenciado puede ser también un productor de esos conocimientos. Entendemos el docente también en sus posibilidades de docente investigador en la escuela o en otros escenarios educativos no formales. Entonces ese es otro campo de formación, la investigación social y la investigación educativa. Y están los campos estético-comunicativo, pues que abordan esos aspectos de formación en términos de la producción, comprensión, elaboración de textos, la capacidad de análisis y de interpretación de documentos escritos, en fin, y el campo ético-político, porque pues un licenciado en ciencias sociales tiene que dar cuenta de todas las dimensiones del mundo social, y un elemento importante del mundo social pues es el elemento de lo político y de lo ético, tanto en su formación profesional como en su formación como ciudadano. Entonces, esos son como los fundamentos y los ejes en torno a los cuales nosotros hemos considerado se puede formar un licenciado en ciencias sociales de manera integral que se pueda dedicar en su ejercicio profesional tanto a la enseñanza de las ciencias sociales en la educación básica y media formal, como a la investigación social y educativa, como también a la enseñanza y la puesta en marcha de proyectos sociales y educativos en escenarios no formales, como los escenarios comunitarios u otros escenarios institucionales. Muy interesante, profe Diana. Quisiera preguntarle lo mismo a la profesora Ruth, cuáles son esas áreas clave entonces que se tratan ya en el programa de archivística y gestión de la información digital. Ok, tenemos
Dado ese componente de la gestión de la información digital, tenemos un componente muy importante que tiene que ver con gestión tecnológica frente a la gestión de datos y gestión de la información que se hace en las organizaciones, todo lo que tiene que ver con todas las tecnologías nuevas que están surgiendo para gestionar la información. Tenemos también una línea básica de nuestro campo que hemos denominado científica, que tiene que ver con todos los elementos que permiten que un profesional de nuestra área pueda gestionar, almacenar, preservar a largo plazo, organizar y facilitar la recuperación de la información, los datos, sea de las personas, las comunidades o de las organizaciones. También en esa perspectiva, el componente social lo planteamos desde una mirada de esa función social de los archivos en términos de cómo a través de la información recopilada en los archivos se construye memoria, se conforma el patrimonio y, y cómo también esto nos exige también tener un elemento importante como parte de ese proceso de la información que se gestiona en las organizaciones, cómo se van conformando lo que se denominan los archivos de historia y los contextos históricos y el conocimiento que esto requiere del Estado y de cómo producen información y cómo el Estado colombiano evidencia sus acciones a partir de estos documentos que producen las diversas instituciones y también como diferentes normas que hoy que son importantes para nosotros, como son la ley de transparencia, acceso a la información, cómo la hacemos realidad, además con toda la normatividad vigente para la gestión y la función archivística del país. Tenemos un componente muy importante que tiene que ver con la formación gerencial y administrativa, toda vez que la gestión documental como proceso que se realiza en los archivos de las organizaciones públicas o privadas hacen parte de unas estructuras organizacionales y requiere que se tengan elementos o habilidades gerenciales en términos de administrar recursos, planear, gestionar, elementos muy importantes para que podamos garantizar que los usuarios o las personas que requieran la información en las instituciones pues puedan resolverlo en las mejores condiciones y también pues tenemos una línea de investigación con la cual estamos haciendo varios procesos investigativos alrededor de, por ejemplo, hacer en este momento el estudio del estado actual y balance de los archivos en el país para mirar cómo realmente se da la gobernanza de la información en el país y estamos empezando en una primera etapa a mirar cómo están los archivos en el distrito. Otro punto importante en la investigación que se está haciendo en el programa tiene que ver con el concepto de la información científica y cómo esto se está gestionando, se está difundiendo, cómo se está visibilizando y cómo esto impacta en la manera como se produce ciencia hoy y esto en términos de la ciencia abierta. Muchas gracias a las dos. Bueno, la pregunta va a ser la misma. ¿Por qué creen que estos programas son tan, mejor dicho, por qué elegir estos programas frente al mismo que puede ser presentado en otras universidades? ¿Qué los hace tan únicos? ¿Quién inicia, Laura? La profesora Diana. Ok. Bueno, a diferencia pues del programa de archivística que en el país pues hay muy pocos, la licenciatura en Ciencias Sociales, digamos que es un programa que se encuentra en varias universidades a nivel del país, en Bogotá
en las universidades públicas está en la pedagógica, en la distrital, y hay una serie de universidades privadas que ofrecen programas de licenciatura. Digamos que nuestro carácter, el perfil que le hemos querido dar al programa de licenciatura en Ciencias Sociales en la distrital es un perfil, pues por un lado, integrado por estos distintos campos de formación, que son campos que van atravesando el plan de estudios desde primer semestre hasta último y que, como decía anteriormente, pues con ello esperamos que el licenciado tenga una formación integral, pero que también tenga elementos para, en su ejercicio profesional y en sus procesos de especialización a nivel de posgrado, pues puedan hacer trayectorias, digamos, más múltiples, ¿no? La formación en investigación, la formación científica, la formación en proyectos comunitarios, en educación popular, en todos estos elementos, abre trayectorias de formación posgradual novedosas y genera bastantes alternativas para nuestros egresados, asimismo el ejercicio profesional. Si bien es cierto que, digamos que el perfil de un licenciado se enfoca en la enseñanza de las ciencias sociales a nivel de la educación formal, nosotros contamos con egresados que trabajan en organizaciones no gubernamentales o que trabajan en organizaciones comunitarias, que trabajan con el Estado, que trabajan con instituciones de investigación, de ejecución de proyectos sociales, educativos, comunitarios. Entonces, esta formación abre digamos que muchas posibilidades de que cada estudiante pues gestione su trayectoria de especialización y su trayectoria profesional digamos, con muchas alternativas. Eso por un lado. Por el otro lado, el programa de la licenciatura en Ciencias Sociales es un programa que desde hace ya bastante tiempo se ha pensado, pues desde las primeras reformas que planteó el Ministerio de Educación Nacional para las licenciaturas, se ha pensado en términos de la interdisciplinariedad, ¿no? Entonces, eso es un componente bien específico que tiene la universidad distrital, mientras que en otras licenciaturas se encuentran planes de estudio que todavía conservan de manera muy evidente las disciplinas, ¿no? Sobre todo las disciplinas que se han considerado escolares, ¿no? Como la historia, la geografía. En la licenciatura de la distrital, nosotros hemos contemplado un plan de estudios que parte de la interdisciplinariedad. Entonces, trabajamos a partir de problemas, de campos problemáticos que son observados desde las distintas disciplinas, ¿no? Desde la geografía, la historia, la antropología, la sociología. Entonces, digamos que eso es un componente que distingue, si lo queremos poner en esos términos, a la licenciatura en Ciencias Sociales de otro tipo de licenciaturas. Por ejemplo, las licenciaturas que están en las universidades públicas, y si quisiéramos ser más específicos, con quien siempre digamos que en Bogotá nos comparamos con la Universidad Pedagógica Nacional, que tiene pues un plan de estudios todavía que conserva cierta disciplinariedad, ¿no? Nosotros apostamos por miradas más interdisciplinares a los distintos tanto campos de formación como digamos, como ejes temáticos que tenemos en la licenciatura. Entonces yo creo que esos son como los dos aspectos que distinguen a la universidad distrital y que pues han sido pensados un poco para ese plus, como digo, en términos del ejercicio profesional y de las trayectorias profesionales que los egresados pueden ir forjando, que tenga multiplicidad de aplicaciones y no simplemente el ejercicio de la docencia en la educación básica y media. Muchas gracias, profesora Diana. Profesora Ruth.
Ok. Antes es que en el país existen 5 programas en nuestra área. Eh, una de las de los valores agregados que tiene el programa es precisamente ese componente en la gestión de la información digital. Existe un imaginario cuando se habla de archivística en pensar solamente en gestionar papeles, como dice comúnmente la gente, o que se trata de documentos de papel, pero queríamos en el nombre hacer énfasis en un elemento central en el proceso de formación que tenemos en la universidad y que tiene que ver en cómo se trabaja o cómo pensamos eh, que se debe gestionar la información y hoy un elemento importante, los datos. Hoy estamos hablando todo el tiempo de cómo se gestionan datos, de cómo se deben tomar decisiones a partir de la organización y la puesta en contexto de los datos. Entonces, todos estos elementos son importantes para la formación profesional. Por otra parte, es importante mencionar que la universidad tiene también una característica importante y es que es el único programa en Bogotá en una universidad pública. Los otros programas que existen en el país, en la ciudad, son de carácter privado. Entonces, esto le da una mirada, creo que un valor agregado importante también para el programa tiene que ver con esas oportunidades que se están presentando. Nosotros tenemos en nuestro espacio académico de práctica profesional, realmente ha sido muy importante que a partir del programa que ha hecho el país de Estado Joven, todos los estudiantes de nuestros últimos semestres se han ganado la convocatoria, con lo cual sus prácticas desde el momento en que empiezan sus prácticas ya están recibiendo un ingreso y sus oportunidades laborales son importantes. O sea, hay un mercado amplio, dado que no somos muchos los profesionales del área. Muchas gracias, profe Ruth. Y bueno, ¿cuáles creen que son esos requisitos clave que necesita una persona como tal para entrar a estos programas? Puede empezar la profesora Diana. Bueno, pues la universidad tiene un proceso de admisión establecido, ¿no? Que es un puntaje mínimo de ICFES. Y bueno, pero creo que ese elemento no, digamos, se puede consultar fácilmente. Yo creería que quien quiera estudiar la licenciatura en ciencias sociales, pues tiene que ser una persona que tenga, pues por supuesto, mucho interés por la realidad social, educativa, que tenga pues interés por la lectura, por la producción de textos, porque eso es lo que se va a encontrar, que tenga interés en aprender, en adquirir o desarrollar sus capacidades analíticas, interpretativas. Por supuesto, una persona que en gran medida se puede dedicar a la enseñanza, pues que tenga en ese sentido cierta vocación por el trabajo, ¿no? Pedagógico, el trabajo con los otros, que no necesariamente son niños o adolescentes, sino que pueden ser personas adultas o puede ser en la educación rural o en la educación comunitaria, etcétera. Entonces creo que allí sí se requiere eso, ¿no? Un profesor tiene digamos que su trabajo debe tener muchísimo compromiso, tiene muchísimo esfuerzo, ¿no? Entonces allí tiene que haber pues ese componente de quienes se quieran dedicar a la enseñanza de las ciencias sociales.
ese interés, esa disposición por el trabajo con los otros. Y nada, pues como siempre les digo a los estudiantes de primer semestre, creo que para entrar a la universidad en cualquier carrera, no solo debe haber el interés de saber, sino también la voluntad de saber, pues que implica dedicación, disciplina, esfuerzo para con los conocimientos que imparte la universidad. Toda la razón, profesora Diana. Profesora Ruth, ¿cuáles cree que son esos requisitos que necesita una persona para entrar a la carrera de archivística? Bueno, lo primero es que, así como lo mencionaba la profe Diana, pues los criterios, los elementos de admisión funcionan igual para los programas para los programas de la facultad en términos de su puntaje de ICFES, hacer el proceso de inscripción. Pero yo creo que lo más importante es pensar qué tanto o cómo se ve un profesional o cómo se piensa el profesional, cómo se ve una persona proyectándose hacia gestionar información, a qué hacer con la información, con toda la cantidad de información que se produce hoy, cómo cree que se puede organizar, cómo cree que se puede arreglar, cómo puede querer hacer procesos de construir, por ejemplo, las memorias barriales, que ese trabajo de organizar la información y esos procesos le gusten, que pueda poner el trabajo en una organización y entender que los datos o la información que vemos hoy en diferentes medios pueda ser interesante, recuperarla, guardarla, hacer que le llegue a las personas, tener en cuenta que la importancia de que por medio de esa información que podemos tener, organizar, estamos ayudando a garantizar los derechos de las personas o de una institución o a contar con las evidencias necesarias para que una entidad o una persona pueda defenderse en un caso jurídico, reclamar un derecho, o cómo realmente a partir de todos estos procesos y que hoy hemos estado trabajando de manera importante frente a la recuperación de todos los archivos de derechos humanos que se está recopilando a través de toda esta información que han venido entregando las víctimas, las organizaciones, los victimarios, para poder entender lo que pasó en este conflicto armado y poder entenderlo hoy, pero garantizar que esa información en 100 años esté disponible para que en el futuro puedan otras personas saber lo que estábamos viviendo, entender a partir de las evidencias documentales que se están dejando, que se están guardando. Entonces, claro, es una persona que tiene que ser muy organizada, tiene que tener una estructura de conocimiento importante, porque, pues aquí, como les contaba, necesitamos damos las herramientas para gestionar información, pero también puede ser información de muchas áreas del conocimiento. Y esto nos requiere tener esa habilidad de cambiar, de buscar de una manera, con las condiciones que está dando hoy la Universidad Distrital. Creo que
lo más importante es querer estudiar y querer cambiar y transformar la vida de las personas. Creo que ese es el elemento más importante para que un joven hoy quiera transformar su vida, porque la Distrital en cualquiera de sus programas le va a permitir a un joven lograrlo. Sí, completamente. Y bueno, ya que se está hablando precisamente de cómo deben ser los requisitos de una persona que quiera entrar a estas carreras, entonces, ¿cuál es el perfil de un egresado? Y precisamente sabiendo que el mundo laboral actualmente es muy complejo, ¿cuáles son esas oportunidades laborales que tiene al salir? Bueno, pues en el caso de la licenciatura en Ciencias Sociales, el egresado de la Universidad Distrital, como pues ya lo he mencionado, tiene distintos escenarios de aplicación y de desarrollo profesional. Uno, por supuesto, como el que más de pronto tienen en la cabeza los jóvenes que pudieran aspirar a la universidad es, por supuesto, ser profesor en la educación básica y media, ¿no? Ese es una de las áreas de realización profesional, pero como decía, no es la única. En el marco, digamos, de nuestra propuesta de formación, nosotros tenemos egresados que son que de acuerdo a su especialización posgradual, pues son también profesores universitarios o que se mueven en la en instituciones de investigación social, instituciones de investigación educativa, tenemos egresados que se mueven en organizaciones no gubernamentales, haciendo proyectos sociales, proyectos educativos, proyectos comunitarios. Entonces, digamos que el programa ofrece múltiples posibilidades para que el egresado se desarrolle en términos profesionales. Bueno, es bien sabido que hasta, por lo menos hasta nuestros tiempos, siempre se requieren profesores, ¿no? Nuestros egresados tienen un nivel de absorción laboral muy rápido. Sí, a veces están trabajando antes de terminar el trabajo de grado. Claro, eso implica otro tipo de condiciones laborales, pero es un ejemplo para mostrar grado de absorción que tienen nuestros egresados. Y bueno, una vez graduados, tienen mucho chance porque no solo están en el ámbito de lo público, sino también en lo privado, ¿no? También tenemos egresados que trabajan en el distrito, que son profesores ya de planta, que han ganado los concursos docentes que hace el Estado para reclutar los docentes, pero también tenemos muchos profesores que se mueven a nivel de la educación privada, e incluso tenemos pues egresados que migran a otros países y también allí se han enganchado en el ejercicio de su profesión, ¿no? Que es algo difícil a veces cuando uno está en otro país, poder engancharse laboralmente en el ejercicio de su profesión. Entonces tenemos egresados en México, tenemos egresados hasta en Emiratos Árabes Unidos, tenemos una egresada que coordina toda el área pedagógica de un colegio internacional. Entonces, digamos que por ese lado, el nivel de absorción profesional es bastante alto y quienes no se dedican a la enseñanza en la educación formal, básica y media, pues tienen otras posibilidades en un país como Colombia con pues un conflicto armado, con conflictos sociales todavía por resolver, con situaciones de víctimas, con situaciones de derechos humanos, con situaciones en términos comunitarios populares. Los egresados tienen posibilidades laborales en instituciones
gubernamentales, no gubernamentales, instituciones internacionales de derechos humanos y en organizaciones comunitarias y populares. Allí también tenemos presencia de egresados y egresadas de nuestro programa. Tienen muchas oportunidades laborales. Sí, o sea, quizá, y hay que decirlo, ¿no? Quizá el tema es que digamos, las garantías laborales de los docentes, sobre todo los docentes de la educación básica y media, pero es un problema de país, ¿no? Todavía están por mejorarse en muchos aspectos, ¿no? A nivel del reclutamiento que hace, por ejemplo, el Estado con las plantas docentes, pues digamos que allí hay unas condiciones laborales ya conquistadas que son pues buenas en comparación con otro tipo de profesionales universitarios. Eso hay que decirlo también. Hay estudios que muestran que el docente de educación básica y media del Estado tiene unas condiciones laborales y en ese sentido salariales también en comparación con otros profesionales universitarios de otras áreas bastante buenas. Hay un sector privado pues, que tiene también muchas garantías laborales, un sector educativo privado que tiene muchas garantías laborales y hay también un sector educativo privado que pues de colegios de nivel intermedio bueno, que allí las condiciones laborales pueden ser menores, ¿no? Pero en términos generales, las condiciones salariales también son buenas. Falta, digamos, en efecto, falta por mejorar, ¿sí? Otro tipo de cosas, ¿no? Como la relación profesor-estudiante en lo público, que eso, pues eso hace parte de la condición laboral. Pero bueno, yo diría que es un escenario en el contexto de nuestro país, es un escenario, un escenario laboral, el de los licenciados, relativamente bueno si lo comparamos con profesionales de otras áreas, ¿no? Hablo, por ejemplo, ingenieros, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, creo que sí, que siempre se necesita un profesor en distintas áreas y hay distintos pues nichos laborales que son alternativas y que pues un egresado que se proyecte profesionalmente, porque eso también hay que decirlo, el pregrado hoy en día no es lo único, digamos, no lo es todo, hay que seguir. Estamos pues en una sociedad donde el conocimiento ya discurre a velocidades enormes, ¿no? Entonces, cualquier profesional y sobre todo los profesionales en el área de las ciencias sociales, humanas, en la educación, pues tienen que actualizarse, profundizar, ¿no? Proyectarse en términos profesionales. Listo, profesora Diana. Bueno, profe Ruth, la misma pregunta. ¿Cuál es el perfil de los egresados y precisamente cuáles son esas oportunidades laborales que tienen ya al salir de la universidad? Nosotros somos un programa pues muy nuevo, ¿no? Apenas tenemos nuestro primer grupo de egresados y vamos a tener nuestro segundo corte ahora en diciembre. Somos un grupo pequeño, pero el perfil a que estamos apostando es a que sean personas que puedan liberar procesos de gestión de la información en entidades, en las comunidades, o que permitan que lideren y puedan garantizar
una oferta técnica, puedan garantizar un ejercicio técnico de esta información que van a organizar, a conservar, a preservar, y que puedan prestar este servicio en diferentes entidades de carácter público, de carácter privado. Los profesionales que tenemos hoy, pues nuestro grupo pequeño de egresados ya se encuentra laborando en diferentes entidades, y esperamos que realmente puedan liderar esa transformación que necesita el Estado colombiano en la gestión de los archivos y los documentos como un mecanismo para combatir la corrupción, para que las entidades puedan hacer una rendición de cuentas y contar con unas evidencias que realmente garanticen que los ejercicios que se hacen en el Estado colombiano son transparentes, que podamos contribuir en ese sentido a un ejercicio transparente y a garantizar el acceso a la información para todos, que digamos que hacia esos caminos permite que nuestros profesionales puedan desempeñarse en muchas áreas, en muchos sectores, porque las bases centrales de la gestión pues tienen elementos muy comunes en todas las áreas. Entonces, es probable que puedan estar trabajando en un archivo histórico, pero o también puedan dedicarse a todo el proceso de gestión electrónica de documentos en una organización, o la información de investigación en una universidad, o que puedan también trabajar en proyectos de conformación de memoria, también puedan liderar procesos de alfabetización digital en el sentido de poder ayudar a todas las personas a que puedan buscar, recuperar información y saber cómo usan esas herramientas y adquirir todas esas habilidades digitales que se nos están exigiendo hoy, y más aún en este contexto de la inteligencia artificial y de todo lo que esto nos está implicando. Entonces, claro, esto hace que requiramos un profesional que esté en permanente renovación, en permanente actualización, que no solamente piense en el pregrado, sino que se siga desarrollando, porque evidentemente las transformaciones tecnológicas que se están viviendo son muy grandes, y esto nos implica estar todo el tiempo revisando esos cambios tecnológicos que están cambiando la manera como se está gestionando la información, o cómo se están preservando los documentos, o todo lo que tenemos que hacer en términos de conservación y restauración de documentos cuando nos encontramos o estamos tratando de realizar una historia institucional, de reconstruirla a partir de su historia documental, cómo se pueden acompañar estos procesos. Entonces, pues digamos, hay muchos caminos, hay muchas opciones de especialización, porque las personas pueden terminar especializados en un proceso. Entonces, hay algunos profesionales de nuestras campo que están especializados en realizar instrumentos archivísticos, que son los que ayudan a que las instituciones cumplan este proceso, pero hay otros que estamos dedicados a un tipo de información específica, en mi caso a la información científica. Otros están dedicados, por ejemplo, a la información de carácter jurídico y a organizar o a mirar archivos de este sector. Entonces, como las características de la información y los datos que se manejan en los diferentes sectores tienen unos elementos diferenciales en los que uno debe ir aprendiendo
o ir conociendo con qué estándares, porque claro, el hecho de que los profesionales estemos trabajando con información y garantizar que esto esté en sistema requiere también que estemos al tanto de los estándares y las normas internacionales de intercambio de información. Eso también nos hace, digamos, estar renovándonos permanentemente. Bueno, vamos a aprovechar este espacio entonces para decir las preguntas que nos tienen en Facebook. Hola, buenas noches. ¿La distrital tiene articulación con jóvenes a la U? Sí, ¿no? Sí, tenemos, pues en el programa en Ciencias Sociales hemos recibido jóvenes que vienen por el programa de jóvenes a la U. Entonces sí hay un convenio entre la distrital y, y la alcaldía, el programa de la alcaldía que coordina jóvenes a la U. Y profe Ruth ha recibido personas del programa de jóvenes a la U en el programa de archivística. Bueno, entonces vamos a continuar con la siguiente pregunta. Si ya hice una carrera en la universidad, ¿puedo hacer otra carrera allí mismo? Pues en este momento se está trabajando para que haya una apertura en este sentido, porque pues hasta el día hasta hace poco no, ¿sí? No era posible hacer dos programas en una universidad pública, eh, pues sobre el entendido de que son recursos públicos y que a- hacer, a- hacer dos carreras en una misma universidad, pues podía quitarle el chance a otra persona, ¿no? Pero hoy en día, como, digamos, como el mercado laboral exige de los profesionales de cualquier área, complementarse, actualizarse, poder moverse fácilmente en distintos dominios, en distintos campos. Entonces, hay todo un proyecto que está echándose a andar para que haya esta posibilidad de doble titulación, de hacer dos programas en la misma universidad, de hacer dos programas en dos universidades públicas del país, de homologar fácilmente materias y créditos Hola. académicos en otras universidades. Entonces hay todo un proyecto andando en ese sentido. Listo, muchísimas gracias. Solamente quería preguntarles finalmente cómo es el proceso de admisión para que las personas lo tengan en cuenta por si están interesados en ingresar a alguna de las dos carreras. Profesora Diana, pues sí decía responder. Pues mira, como decía la profesora Ruth hace un momento, para la Facultad de Ciencias y Educación, que es donde en este momento se encuentran ambos programas, pues el proceso de admisión es un proceso general, ¿no? Entonces, se exige, pues se exige un mínimo de ICFES, que creo que es 250. Ahí sí no sé si es 250 o 260 puntos en el ICFES. Y bueno, quienes cumplan con ese requisito de ICFES pueden comprar el PIN, el formulario, inscribirse. Toda la inscripción se hace en línea y los puntajes, hay que decirlo, los puntajes, se hace una primera selección por parte de la oficina de sistemas. Los programas no manejamos el proceso de admisión. Quien maneja el proceso de admisión es la oficina
de admisiones. Entonces se hace una selección del número de aspirantes, se seleccionan los puntajes del ICFES más altos. Generalmente se selecciona el doble de los admitidos. En el caso de sociales, siempre admitimos 80 estudiantes para cada semestre, para abrir 2 grupos de 40 estudiantes. Entonces se admiten, se seleccionan los puntajes más altos y esos puntajes más altos son convocados a una entrevista. En la entrevista, sí, ahí ya toman contacto con los profesores y profesoras del programa. La entrevista tiene un valor del 30%, el examen del ICFES, el puntaje del examen del ICFES tiene un valor de 70%. La entrevista pues está orientada a mirar lo actitudinal, lo aptitudinal, el conocimiento que tiene el estudiante del programa, sus intereses académicos y bueno, ahí la valoración la hace el cuerpo docente del programa. Se computan esos 2 porcentajes y la selección es el resultado de acuerdo con el número de admitidos de cada programa. Listo, muchísimas gracias a las dos por haber respondido las preguntas en la carrera de Archivística, Gestión de la Información y la licenciatura en Ciencias Sociales. Agradecemos a las personas que asistieron a este live y así lo concluimos. Recuerden que de igual forma todos los martes vamos a estar teniendo estos lives precisamente para mostrar otras carreras de la Facultad de Ciencias de Educación de la Universidad Distrital. Bueno, gracias Laura y profe Ruth y a los que nos vieron aquí en directo y los que nos verán, porque me imagino que esto queda en la web, ¿sí? Entonces, bueno, pues los esperamos en la Universidad Distrital, en la Facultad de Ciencias y Educación. Listo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesora Diana. Laura, muchas gracias por invitarnos a contar lo que hacemos y lo que nos gusta. Entonces, esperamos que esto los motive para ingresar a la Universidad Distrital. Sabemos que es un proceso muy importante, que la universidad hace un proceso no solo de formarlos en un área de conocimiento, sino también una formación integral que nos da una mirada mucho más amplia, así que lo importante es que todos se animen a intentarlo. Bueno, muchísimas gracias, profesora Ruth, profesora Diana. Entonces nos veremos en el siguiente martes.